pregunta que intentamos venir a responder, que es si los combustibles fósiles han secuestrado un poco esta descarbonización de la economía. En esta mesa lo que vamos a intentar hablar es sobre recetas para conseguir que no esté secuestrada, para descarbonizar el palabra del siglo, o del medio siglo, acordaos, es en el 2050 cuando tenemos que conseguirlo. Que los combustibles fósiles no se adueñen de este proceso. Y para hablar de estas posibles recetas o soluciones o dudas a la hora de afrontarlo, cuento con estos tres invitados, invitadas. A mi izquierda está Assumpta Farran, que es la directora general de Energía del Govern de Cataluña. Buenas tardes. Más hacia la izquierda está, de mi izquierda, Carlos Bravo, que es el responsable en España de la organización Transport and Environment. Y allí al extremo está Natalia Collado, que es economista e investigadora en el ESADC Pol y que ya está centrada en energía y transición verde. Pues sin más dilación, sin dar más rodeos, voy a plantear una primera pregunta sobre un asunto que a mí personalmente me resulta muy interesante y que para las personas que vivimos en las ciudades quizás sea muy fundamental, que es sobre una de las recetas que puede ser la electrificación de la movilidad y especialmente con el coche eléctrico, si esto va a ser una receta que nos valga para todos o si es deseable, posible o entendible el sustituir todo el parque de vehículos por homólogos eléctricos, si eso es una receta para descarbonizar o nos hacemos un poco trampas al solitario. Vamos a empezar primero con esta pregunta en el orden y luego os podéis ir interpelando sin mayor problema. Assumpta. A ver, para mí el coche eléctrico hasta el final, es decir, es clave. Pero has hablado del entorno urbano. Aquí hay una movilidad eléctrica mucho más interesante que se llama el metro. Es mucho, mucho más interesante. Todo allí donde podamos llegar en transporte público siempre va a ser la mejor solución. Es una solución equitativa, es una solución limpia, pero eso no quiere decir que no hayamos de apostar por el vehículo eléctrico. Y uno de los motivos fundamentales es porque, por suerte, al petróleo no lo han considerado una energía sostenible, que también hubiera podido ser, ya tal como va la cosa, ¿no? Por suerte, de momento no lo es. Por tanto, ¿cómo lo sacamos de esta ecuación? Pues mira, el 40% aproximadamente del combustible de petróleo que utilizamos en el país se utiliza para movernos por la carretera. Por tanto, si sacamos la movilidad con petróleo de la carretera, sacamos inmediatamente ese 40%. Por tanto, ya solo con eso es clave. Y la otra, que aunque sea una anécdota, ¿qué nos mueve como ciudadanos? Pues aquello que nos gusta. Aquello que nos parece sexy. Esto nos mueve, más allá de todas las propagandas que haya, ¿no? Entonces, hay tecnologías que no son sexys y que son transformadoras, sin que nadie nos esté presionando para que vayamos hacia ellas, ¿no? Y una es la movilidad eléctrica, otra, por supuesto, es el autoconsumo, otra es almacenar esa energía del autoconsumo. Todo esto que es sexy, en el momento en que somos muchos los que lo queremos, aparte de bajar de precio, estamos transformando ¿desde dónde? Desde la demanda, no desde la oferta. Y eso es clave, que seamos los ciudadanos los que transformemos ese modelo y que participemos en el modelo energético. Y la movilidad eléctrica nos permite participar. Y, Carlos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el sector transporte es el principal responsable de las emisiones de gas de efecto invernadero en España y también en Europa. Es aproximadamente un 30% del total de las emisiones de gas de efecto invernadero de España se produce en el transporte. Y el grueso de estas emisiones en el transporte son del transporte por carretera, el transporte rodado por carretera. Por lo tanto, hay que hacer una transformación prioritaria, es urgente, de este sector. No solamente de todos, evidentemente, como se ha dicho antes, hay que correr más que andar en la transición energética, pero esa transición energética tiene que ser también eficiente. Y en el sector del transporte, y el transporte y movilidad en general, hay muchas cosas para ser eficiente. Como se comentaba antes, pues el transporte público es una manera de ser eficiente, fomentar el teletrabajo, fomentar, por ejemplo, carriles para autobuses en las vías principales de entrada a las ciudades. Aquí en Madrid solo tenemos en la A6, ¿no? La movilidad compartida, el coche compartido, etcétera, ¿no? Y el transporte público, como decía antes, es fundamental. En ese sentido, nos gustaría que los ayuntamientos apostaran por el autobús eléctrico y no siguieran comprando, como pasa en muchos casos, autobuses de gas, que es un combustible fósil con un efecto de calentamiento global del planeta mucho mayor incluso que los combustibles convencionales. Y en el caso de los vehículos,
pero ya no solo coches o furgonetas, sino también camiones, lo que está claro es que lo más eficiente es la electromovilidad. Es decir, hay que apostar y acelerar la implementación de los vehículos eléctricos, porque es la mejor manera, la más eficiente de hacer esa transición energética. Porque se habla mucho de los electrocombustibles, o incluso los coches de hidrógeno, vehículos de hidrógeno, pero hay que tener en cuenta que para mover un vehículo, ya sea un camión, una furgoneta, un coche, para moverlo, por ejemplo, 100 kilómetros, si es un vehículo de batería, con una cierta carga de electricidad, lo puedes mover en 100 kilómetros o la distancia que sea. Si lo necesitas hacer con hidrógeno, tienes que gastar entre 2 y 3 veces más electricidad para conseguir ese hidrógeno, para mover ese vehículo. Y si es con electrocombustibles, electrogasolina, electrodiesel, son 6 veces más. Es decir, es 6 veces más eficiente mover un vehículo de batería para hacer una cierta distancia, en cierto servicio, que utilizar un electrocombustible. Sin embargo, vemos cómo, ya que hablamos de secuestros, pues el sector de los hidrocarburos, de las petroleras, está todo el rato demonizando al vehículo eléctrico, tratando de poner palos en la rueda de la electromovilidad para favorecer ese modelo de negocio que a ellos les interesa, que es mantener este sistema de electrocombustibles, etcétera, ¿no? Los electrocombustibles son interesantes para sectores que son difíciles de descarbonizar mediante la electrificación. Hablamos de la aviación, hablamos de la mayor parte de los desplazamientos en grandes viajes transoceánicos en barcos, ¿no? El transporte marítimo va a tener que necesitar electrocombustibles, es decir, hidrógeno verde y sus derivados, igual que la aviación, pero para la carretera es completamente absurdo, es completamente ineficiente apostar por otra cosa que no sea la electromovilidad. El tema de la aviación lo tocaremos más adelante, que toca tanto a España con el sector del turismo, pero Natalia, ¿cómo ves tú este asunto del coche eléctrico? Y luego también me gustaría decir si todos los coches que se mueven ahora, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, podrían convertirse en coches eléctricos. Pero primero la visión de Natalia, que también puedes hablar sobre esto si quieres, claro. Bueno, primero de todo quería complementar lo que han dicho mis compañeros. Debemos pensar no solo en el cambio al vehículo eléctrico, sino en el cambio de la movilidad, como comentaba Asunta. Tenemos que tener en la cabeza que la movilidad va a pasar a ser la movilidad como servicio, es decir, que no solo va a estar el transporte privado, sino va a estar el compartir coche, el transporte público. Entonces tenemos que pensar en estas dimensiones, que no solo hay que electrificar el vehículo privado, sino que también hay que contar con el resto de vectores. ¿Qué es más importante? Por supuesto, hay que electrificar los coches, pero también cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener en la cabeza cómo vamos a conseguir electrificar el parque móvil, y tenemos que tener en la cabeza también quién puede llevar a cabo estas inversiones y quién no. Ahora tenemos el plan MOVES para la compra de vehículos eléctricos, pero esto no está llegando a todas las personas que deberían hacer ese cambio. En un estudio que realizamos el año pasado en ESADECPOL, vimos que esto realmente es regresivo, o sea, está llegando a las rentas más altas que ya de otro modo iban a haber hecho esa inversión porque disponen de los fondos. Entonces tenemos que repensar muy bien estas ayudas para que estén targetizadas y podamos conseguir este cambio de modelo al vehículo eléctrico, pero que llegue a todos, no que sea solo una parte de la sociedad y que la otra se quede colgada, digámoslo así. Asunta, tú verías todos los... no sé si vives en Barcelona. No sé si verías todo ese parque móvil ahí del área metropolitana de Barcelona transformado en coche eléctrico. Eso es casi viable, porque el problema del atasco en realidad iba a ser el mismo. Evidentemente no. Hay que sacar coches, como mínimo la mitad, como mínimo, ¿eh? Por tanto, y antes ya he comentado que la solución al coche eléctrico da soluciones. Pero justo en la ciudad y en las áreas metropolitanas la solución es el transporte público, es el transporte masivo, esa es la solución para todos, ¿no? Un transporte que tiene que ser resiliente, que tiene que ser con frecuencia, que tiene que ser cómodo, es decir, tiene que ser atractivo. Y siempre estamos en el mismo sitio, ¿eh? Cuando alguna cosa es atractiva, la hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos eso posible? De hecho, hemos hecho unas inversiones terribles en tren de alta velocidad y no la hemos hecho en cercanías. Eso pues lleva unas consecuencias, y en la situación que estamos ahora pues es muy complicado decirle al ciudadano: oye, deja el coche, aquí no se puede entrar, aquí vamos a poner un peaje para entrar. Es complicado, porque la alternativa pues aún no la tenemos. Yo creo que, por suerte, quizás los fondos Next Generation más bien empleados van a ser los que utilicemos para ese transporte público. Estos van a ser los mejores, ni para hidrógeno, ni para movilidad eléctrica, para transporte público. Y luego vendrá todo lo demás, pero eso es clave, porque no podemos continuar con esas ciudades
que son ciudades pensadas para el coche, no para el ciudadano. Y eso cuando vamos a países de Sudamérica es mucho peor todavía, ¿no? Por tanto, hemos de ir cambiando esa cultura de la ciudad del coche para la cultura de la ciudad de la persona. Por tanto, tú también, perdona, Carlos, lo ves en ese sentido, y para sacar coches de la ciudad, o sea, no uno a uno, o sea, no uno por uno, un coche de combustión, un coche térmico por un coche eléctrico. No, es evidente, como decía antes, que para ser eficiente y dar buenos servicios de movilidad hay que fomentar en los ámbitos urbanos, y interurbanos también, el transporte público, el transporte colectivo, y evidentemente eso es una parte importante. Pero para nosotros también es realmente importante la herramienta de las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones, y ya lo decía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que coordinó Anchón Olave en su etapa en el Ministerio, son la herramienta fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el desplazamiento, en este sector de transporte y movilidad. Y en ese sentido es fundamental hacer unas buenas zonas de bajas emisiones, y para eso se requiere una regulación adecuada, un buen Real Decreto, porque en la Ley de Cambio Climático está puesto que tanto las ciudades de más de 50.000 habitantes y las islas, los entornos insulares tienen que hacer, están obligados a hacer zonas de bajas emisiones antes del 1 de enero de 2023. Sin embargo, hasta ahora no ha habido nada más que unas directrices voluntarias, de tal manera que, bueno, pues muchos van a cumplir haciendo zonas de bajas emisiones en zonas que ya están peatonalizadas. Lo que tienen que hacer las zonas de bajas emisiones es producir un cambio modal. Y tratar de que en vez de entrar con el vehículo privado, la gente vaya a otros servicios de movilidad más eficaces, como el transporte público, el metro, el autobús, etcétera, el coche compartido, la bicicleta, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creemos que es muy importante una medida que hasta ahora el Gobierno se ha negado a cambiar, es el sistema de etiquetado ambiental de los coches, lo que se llama las etiquetas de las DGT. Pues este sistema está muy mal hecho, de tal manera que la etiqueta cero se da a vehículos que algunos no son cero emisiones, por lo tanto se está incumpliendo la definición. Se da la etiqueta eco, que es una etiqueta totalmente engañosa, a vehículos, por ejemplo, que se mueven por gas natural, que es un combustible fósil y que tiene emisiones muy elevadas, a grandes subs híbridos, que en muchos casos funcionan con motor térmico, como se ha demostrado en las pruebas que hemos realizado de conducción en tiempo real. Y evidentemente hay que incluir el parámetro del CO2 en las etiquetas para que puedan entrar solo los coches que emiten una cantidad pequeña de CO2, ¿no? De esa manera se cumplirá lo que plantea el PNIEC de reducir las emisiones de CO2 en el transporte y movilidad. Se permitirá un cambio modal, porque las zonas de bajas emisiones obviamente tienen que regular qué vehículos entran, y no pueden entrar cualquier tipo de vehículos, tendrán que entrar los menos contaminantes, y para eso es necesario un buen sistema de etiquetado que hasta ahora, a pesar de que hay una promesa del Gobierno de llevarlo a cabo, que esa promesa tenía fecha el 1 de julio de 2021 y no se ha cumplido. O sea que realmente estamos en una situación en la que quizá por determinados lobbies se está obstaculizando la descarbonización de la movilidad en estos entornos urbanos. Natalia, ¿cómo lo ves tú? Tengo dos compañeros brillantes, entonces tengo poco que añadir que no se haya dicho. Sobre lo que decía Asunta del transporte público, por supuesto, hay que hacer una apuesta muy grande por mejorar la infraestructura y que realmente se produzca este cambio modal, pero quiero insistir nuevamente en que tenemos un nuevo modelo de movilidad. Entonces, no hace falta en el futuro, que ya está llegando, realmente la propiedad de coche o tener un coche no va a tener a lo mejor sentido, porque efectivamente a lo mejor no vamos a poder llegar a las ciudades. Entonces la figura del coche compartido, de hubs intermodales donde tú puedas llegar con el coche hasta un punto y de ahí coger el transporte público, creo que va a ser clave y va a ayudar a reducir el número de coches en las ciudades y a racionalizar el parque móvil. Natalia, continúo contigo para que no te llegue siempre la marea al final y veas que vas a ser redundante a lo mejor, ¿no? A la hora de hablar de las energías renovables, yo no sé si van a dar para todo lo que hacemos a día de hoy, todo el consumo, la demanda que hacemos de energía. No sé si es un momento en el que podríamos plantearnos, o deberíamos plantearnos, más allá de solamente la eficiencia, hablamos mucho de la eficiencia en las casas, que no se nos escapa la calefacción, que es la eficiencia, si también es un momento en el que podemos pensar en que tenemos que demandar y consumir menos energía. No sé si eso es posible planteárselo en este momento, y más en esta coyuntura. Bueno, hay países que ya están, si no me equivoco, Alemania ha anunciado, en caso de que haya un corte del gas ruso total, pues que se van a tener que enfrentar a lo mejor a esta situación de racionalizar el consumo e incluso reducirlo.
Pero sí que me gustaría incidir en la parte de eficiencia porque creo que es la más importante. Tenemos muchas herramientas para mejorar la eficiencia energética de los edificios, en general, la eficiencia energética, y quiero incidir en la rehabilitación de edificios. Hace poco también sacamos un papel con Peter Sweetman, que creo que se acaba de ir, pero compañero de Climate Strategy, donde decía que si el plan de rehabilitación que se publicó en 2014 se hubiera implementado, todo el gas ruso que importamos, el equivalente calórico, se hubiera eliminado, solo por haber rehabilitado los edificios, porque el sector residencial es alrededor de un 30% del consumo de energía y un 20% del de gas. Entonces, es muy importante incidir en que ahora, con la oportunidad de los fondos europeos, no podemos desaprovecharlo. Y además, no solo en términos medioambientales, sino también porque es una oportunidad de crear empleo y de crear un efecto arrastre en la economía. O sea, que por ambos sentidos es una apuesta de futuro. Carlos, ¿cómo lo ves tú, este asunto? ¿Rebajamos la demanda de alguna manera a más eficiencia de edificios? ¿Alguna otra forma que podemos rebajar la demanda, el consumo de la energía, esa sed, esa hambre de electricidad que tenemos todos los días? Bueno, en el caso del transporte, que es en el ámbito en el que nosotros nos movemos, está claro que hay muchísimas maneras de reducir el consumo, ¿no? Y efectivamente, pues medidas de las que hemos hablado, como el transporte público, es una manera muy eficaz de reducir el consumo energético en el desplazamiento, ¿no? Al hacer desplazamiento. El teletrabajo, como se demostró en la pandemia, el teletrabajo es una herramienta absolutamente eficaz, muy útil y además viable en la mayoría de los casos para evitar desplazamientos, ¿no? Y evidentemente, si evitas desplazamientos, evitas consumos energéticos, y en el contexto además en el que estamos, de crisis climática, con la crisis de la guerra de Ucrania, donde probablemente va a haber recortes, también se va a hacer llamamientos. Ayer ya hacía llamamientos el presidente de EDF de Francia y otras dos compañías eléctricas diciendo que la mejor energía es la que no se consume, ¿no? Quizá como van a tener el megavatio a 700 horas, como decía antes Teresa Rivera, se están ya preparando al respecto, pero es evidente que evitar el consumo energético es la mejor manera de avanzar en la descarbonización. Entonces hay muchas medidas, ¿no? Y en el caso de los vehículos, pues como decía antes, es mucho más eficiente el vehículo eléctrico que cualquier otro tipo de vehículo de combustión interna. No solamente porque el motor eléctrico tiene una eficiencia muchísimo más alta, más del 80% o incluso 90%, comparado con la eficiencia de los motores de combustión, que por cuestiones termodinámicas no llega más allá de un poco más del 30 o el 40 los motores diésel, sino que además es que, como decía antes, necesita muchísima menos energía para moverse y hacer un cierto desplazamiento. Entonces, tenemos que apoyar la electromovilidad en el transporte por carretera. Y ya digo, no solamente los coches, en lo que pensamos siempre, las furgonetas, los camiones, porque además los análisis del coste total de propiedad nos indican claramente que ya está casi a punto de lograrse, en el caso incluso de los camiones, la paridad de precio con los modelos convencionales que funcionan con combustibles fósiles. Asunta, A ver, has comentado que somos adictos a la electricidad. Pues no lo somos. Solamente un 25% de lo que consumimos es electricidad. El 75% restante son combustibles fósiles. Una de las formas para avanzar hacia la eficiencia energética justamente es electrificándonos. Hay unos datos que a veces no se dan suficientemente, pero en el mismo PNIEC se habla de más allá de las renovables que hay que implementar, que se habla de un 74% de todo el mix eléctrico tiene que ser renovable, también se habla de esa gran cantidad de ahorro de demanda energética. Y dices, ¿de dónde sale? Porque todos nos quedamos en casa y no hacemos nada, no nos movemos como en la pandemia, no sale de allí. Sale de que justamente implementamos una serie de políticas y tecnologías que ahorran muchísimo. Cambiando nuestras actitudes, sí, pero aún sin cambiarlas, ahorraríamos muchísimo. Por tanto, la electrificación es el primer paso para reducir la demanda de energía. Y luego, que esa electrificación sea renovable. ¿Por qué? Pues porque para hacer electricidad lo podemos hacer con motores térmicos, con turbinas, todo eso es muy ineficiente. Por cada 100 unidades de energía primaria solo tenemos 40 de electricidad. En cambio, cuando hacemos electricidad con el viento, con el sol, pues por cada 100 unidades de energía primaria tenemos casi 90 unidades de electricidad. Eso es una eficiencia brutal, que a veces no se conoce. Por tanto, solamente con el cambio de tecnología para fabricar esa electricidad, la reducción de consumo es brutal. Entonces, todo eso siempre nos lleva hacia el mismo lugar, ¿no? Renovables, reducción de la demanda que van juntas y luego tecnologías que evidentemente utilicen la electricidad.
Es decir, por ejemplo, la bomba de calor respecto a una caldera, ¿es más eficiente? ¿Lo es menos? Pues 5 veces más. Bueno, pues 5 veces más es muchísimo. Lo mismo que el coche eléctrico respecto a un coche térmico, 4 veces más. Y si encima le añadimos, pues bueno, las renovables pues no son gestionables. Por cierto, como la nuclear, que tampoco es gestionable, que esto no se dice nunca, la nuclear tampoco lo es. Pues con tanta energía no gestionable que vamos a tener en el mix, ¿quién va a gestionar? Pues al igual gestionamos los ciudadanos con esos coches eléctricos, con esas bombas de calor. Y una gestión que ya avanzo no la vamos a hacer gratuita, la vamos a hacer porque vamos a cobrar por hacerla. Y eso inmediatamente nos va a reducir nuestra factura energética. ¿Por qué? Porque vamos a participar de ello, ¿no? Y por tanto aquí hay todas unas dinámicas que se abren, que se hablan poco, pero que quizás son de las más importantes, que es esa gestión de la demanda. No la gestión de la oferta, que es la gestión que hemos hecho durante 100 años, sino la gestión de la demanda, que es la que tendremos que hacer ahora, ¿no? Y esas tecnologías nos lo van a permitir, tecnologías eficientes, tecnologías limpias, eléctricas y gestionables. Como las renovables no lo son, lo serán las tecnologías que tendremos en casa. Y eso nos permite que un coche eléctrico no solo sea 4 veces más eficiente, sino que lo sea 7 veces. ¿Por qué? Porque está poniendo electricidad en el sistema cuando se necesita. Y diría más, imaginaros ahora que tienes un coche eléctrico aparcado en casa con este sol magnífico, bueno, pues que vaya cargando, porque tú vas en metro, el coche que vaya cargando. Y por la noche, cuando la electricidad sea muy cara, pues señores, aquí está mi coche, se los ofrezco, la batería. ¿A qué precio? Pues fijaros, me parece que por la noche estamos a los precios más altos, que a veces ya multiplican por 2 y por 3 y más. ¿Qué va a pasar? Pues ¿por qué no pones esa electricidad en el sistema? Pues todo eso es una oportunidad que está aquí y que ya no solo es eficiencia, es que es un paso más, es poner energía en el sistema desde la parte del ciudadano. Casi me has hecho tú la hilazón con la siguiente cuestión. Te iba a decir que si tenemos hueco los ciudadanos o proyectos pequeños para aportar o para generar energía en esta avalancha que tenemos ahora, clarísimamente por parte de grandes eléctricas, de aprovechar el boom de las renovables, no sé si ahí tenemos huecos, si va a quedarnos huecos, si hay fórmulas como esta que acabas de decir tú ahora mismo. Me parece una receta, bueno, con que sea pequeña, puede ser una receta para meter ahí un poco la cuña y que sea una nueva, otra tipo de receta, otra forma de aportar electricidad o de autogestionarnos la electricidad. Mira, esta es la pregunta que más creo que me toca, porque como sí que tengo una representación política, ¿a qué tenemos que dedicarnos los políticos? Justamente a que avance el modelo que le va a costar más. No va a costar nada hacer grandes proyectos de renovables. Bueno, no va a costar nada. Digamos, habrá inversores para hacerlos, habrá otro tipo de problemas, no va a costar nada que alguien quiera invertir en hidrógeno, en grandes cantidades de hidrógeno, en su importación, en su transporte, pero va a costar mucho que hagamos esto. Porque esto es lo que es diferente, es lo que nos implica uno a uno, es lo que vamos a encontrar 1001 trabas para hacerlos, porque lo vamos a encontrar. Autoconsumo en edificios compartidos es muy difícil, y poner un punto de recarga en un parking de un edificio en propiedad horizontal es complicado. Todas estas complicaciones es donde tenemos que estar las administraciones, como tenemos que estar en que existan parques de generación pequeños y medianos y que sean propiedad colectiva, propiedad de pequeñas y medianas empresas, propiedad de la ciudadanía. Antes la ministra se refería a esas comunidades energéticas locales. Hay quien tiene en la cabeza que estamos hablando de 4 plaquitas en un tejado. Yo tengo la idea de que estamos hablando de 10 hectáreas en el suelo, propiedad de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer posible. Y eso lo pueden hacer las administraciones. Y es donde tenemos que estar, porque para lo grande lo que tendremos que hacer es regularlo, para que no se pasen. Las administraciones como palanca para evitar el secuestro. Exacto. No solo, y para evitar que otro modelo energético sea distinto. O sea, que no solamente vayamos de los fósiles a las renovables, sino que vayamos de las fósiles centralizadas a las renovables distribuidas. Y por tanto, ese último concepto, el de distribuido, es el que va a necesitar del apoyo público para que sea una realidad. ¿Estás más o menos de acuerdo, Carlos? Sí, de hecho, totalmente de acuerdo. Y en relación con algo que decía Asunta, hay que tener en cuenta que los vehículos eléctricos son baterías sobre ruedas, ¿no? Realmente la parte más importante de un vehículo eléctrico es la batería, y esa batería, como decía ella, pues no solamente puede enchufarse y cargarse, sino que puede soltar electricidad a la red, lo que se llama el vehicle to grid, ¿no? Es un elemento en el que hay una comunicación entre el coche y la red para coger y soltar energía.
Y si tenemos en cuenta que los vehículos, como ella decía, están la mayor parte del tiempo parados, no solamente pueden soltar electricidad por la noche, sino, por ejemplo, durante el día, cuando haya un pico de consumo, mientras está una persona trabajando y el coche está aparcado, puede estar soltando electricidad para rebajar la punta de carga. O sea que es un elemento de gestión de la demanda muy interesante y, claro, hay que tener en cuenta que hay millones y millones de vehículos, ¿no? Por lo tanto, aunque estemos hablando de unidades pequeñas, en el concepto de generación distribuida, los coches pueden tener un papel importantísimo, porque son, bueno, muchos pocos hacen un mucho, ¿no? Y en este sentido, pues los vehículos eléctricos, cuando haya una implantación masiva, pueden funcionar perfectamente como sistemas de almacenamiento y cesión de electricidad a la red en el momento que sea necesario. Evidentemente, tendrá que estar regulado, tendrá que haber un precio, y esto pues no se hace gratis, ¿no? Tendrá que haber una compensación, pero puede permitir rebajar muchísimo la necesidad de tener centrales grandes, porque favorecerá la generación distribuida. Natalia, me interesa mucho tu visión sobre esto. Sí, coincido con Asunta y con Carlos, pero quiero ponerme el gorro de economista en este sentido y decir que efectivamente, aunque la generación distribuida va a ser clave y es muy importante, también plantea retos y problemas. Y uno ya lo has comentado, que es cómo hacemos comunidades energéticas, porque eso es clave. En España las viviendas que no son unifamiliares, los edificios suponen un 60%, entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por llegar hasta ahí. Y otro problema sobre el que quiero enfatizar es sobre la sostenibilidad de la infraestructura, ¿no? De la red eléctrica. Estamos hablando de que vamos a ir hacia un modelo distribuido más chiquitito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la red eléctrica, la pública, la grande, que nos está la red de alta tensión, va a tener una base menor de consumidores que la financien, ¿no? También hay una capa más que es la equidad y es quién puede permitirse este cambio a poner placas solares o a poner una mini turbina de viento, las rentas altas. Entonces tenemos que tener muy presente también esto porque hay una capa de equidad en quién se va a quedar dentro del sistema y quién se va a quedar fuera. Entonces tenemos que tenerlo muy presente y en este caso las administraciones en cómo lo diseñas, cómo diseñas las compensaciones, pero también cómo diseñas esta conexión a la red para que uno no se quede cojo el sistema que ya está y se asegure su sostenibilidad y que no se quede la gente atrás. Los más vulnerables son los que se queden atrás. A lo mejor Asunta quiere contestar un poco sobre esa apelación directa a las administraciones. Y ahora parecerá que sea una compañía eléctrica, pero no. A ver, ¿dónde está la solución a eso que comentabas? En el incremento de consumo eléctrico, porque al final las redes las pagamos en el recibo eléctrico. Entonces, si se consumen más kilovatios hora, inmediatamente puede reducir el coste por unidad de red, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que hay un momento de transición donde algunos consumidores ya, digamos, se sueltan de la red cuando otros no pueden y esas redes pues tienen un precio cada vez, bueno, tienen un coste elevado porque hay que reformarlas, hay que digitalizarlas. Por tanto, es cierto que hay un momento de transición complicado. Por ejemplo, este año ha habido unas ayudas directas, que a veces dices una ayuda directa a las compañías distribuidoras de electricidad. Dices, ¿esto qué es, no? Pero que no lo pagamos en el recibo y encima tienen una ayuda directa, pues sí, ha habido una ayuda directa de 500 millones de euros, que justamente es para ir añadiendo digamos, eso que no se retribuye todavía, pero que va a ser completamente necesario. Y al final son ayudas directas que también vienen de los fondos de Next Generation, ¿no? Por tanto, parecen contrasentidos, pero justamente están intentando dar respuesta a esto, ¿no? Esto es muy difícil de explicar, la gente no lo sabe, que ha habido esta ayuda, pero no es sencilla. Por tanto, dices, ¿habrá un momento que esto queda solucionado? Sencillamente porque si hay mucha más demanda, el coste de las redes a dividir entre esa demanda baja, y cuando es al revés, pues es un conflicto. De esto ya lo conocemos. Esto en la crisis del 2008, 2010, 2011, el consumo eléctrico bajó muchísimo. Entonces, ¿qué se hizo para que las redes se pagaran aunque hubiera menos consumo? Pues subir el término fijo. Y a todos nos subió muchísimo la parte del recibo que digamos, no se toca aunque no consumas, ¿no? Con lo cual, lo del ahorro energético, pues ¿para qué? Porque por mucho que ahorrara, el recibo era el mismo, ¿no? Entonces, eso daba respuesta a que había menos demanda, pero las redes se pagan igual. Otra cosa es que esas redes se pagaron muy bien pagadas, porque mientras todo el mundo lo pasaba mal, pues ellos estaban igual o incluso mejor, ¿no? Ese es otro tema. Pero que efectivamente había un coste que al bajar la demanda se tenía que pagar y la solución fue esa. Pues esto ya apunta para el mismo sitio, ¿no? Voy a introducir la siguiente pregunta, voy a empezar por Carlos.
para que no crea que vamos a ir de un lado, que se queda con un pim pam pum. Y además, como lo ha medio introducido él, y es una cosa que creo que nos atañe muchísimo a España, tanto en la industria como de los ciudadanos, que es la movilidad, que no es la terrestre del coche ni de mercancías, sobre todo la del avión. Y más ahora que algunos empiezan las vacaciones, afortunados ellos y ellas. Y claro, hay sectores que parecen muy difíciles. ¿No? Un avión eléctrico parece que es una cosa todavía utópica o va a ser siempre utópica. Y el transporte también marítimo, pues es un gran contaminador y esos vehículos, pues ¿cómo los sacamos de los combustibles fósiles? ¿Cuál es un mal menor? ¿Nos tenemos que conformar en que el transporte de mercancías y el transporte aéreo de personas, tan importante para España, sea un gran contaminador y vaya siguiendo emitiendo CO2 en grandes cantidades? No, hay soluciones, ¿no? Evidentemente... bueno, más allá de viajar menos, que también podría ser una posibilidad. Claro, ahí va a entrar también, pero en el transporte de mercancías por carretera, que lo hemos mencionado poco, evidentemente, en el caso de España, por ejemplo, tenemos la proporción de transporte de mercancías por ferrocarril es de un 3-4% comparado con la media del 18%, la media europea. Es decir, por eficiencia energética, debería haber un trasvase, un trasvase en parte por lo menos, del transporte de mercancía que se hace por carretera al ferrocarril. Eso sería una vía. Luego, por supuesto, la electrificación del transporte por carretera de mercancías, tanto ligeras como de larga distancia, es clave, y ahí los estudios apuntan a que se puede hacer perfectamente con una buena red de recarga, por supuesto, que eso es un tema en el que España tiene que avanzar más, porque estamos retrasados con respecto a la media europea, ¿no? Y en el transporte que no es de carretera o que no es terrestre, por también excluir el ferrocarril, es decir, el transporte aéreo y el transporte marítimo, en el transporte aéreo, desde luego, no se vislumbra la posibilidad de que pueda haber aviones eléctricos, ¿no? Salvo avioncitos muy pequeñitos que ya empiezan a hacer, pero bueno, realmente para lo que necesitamos, para transportarse a ciertas distancias, tendrá que apostarse por combustibles sintéticos sostenibles, porque con biocombustibles avanzados, la disponibilidad de los biocombustibles avanzados, no los que tienen que ver con los consumos, con los cultivos agrarios, etcétera, esos hay que abandonarlos cuanto antes, y España todavía no tiene un plan para abandonar ese tipo de biocombustibles, pero lo que se llaman biocombustibles avanzados, que es aprovechar residuos de diferente tipo y tal, la disponibilidad que hay es muy pequeña, entonces no son escalables, de tal manera que es muy difícil pensar que se pueda mover aviones o barcos con biocombustible, ¿no? Por lo tanto, habrá que pensar en la utilización de combustibles sintéticos renovables, neutros en emisiones, que esos son pues el hidrógeno verde y sus derivados, ¿no? Ya sea electrocombustibles como el electrometanol o, en el caso de aviación, el queroseno sintético, ¿no? De origen renovable. No queda más remedio. Lo que pasa es que también hay que plantearse medidas de gestión de la demanda. Es decir, ¿tiene tanto sentido, por ejemplo, en viajes corporativos? ¿Tiene sentido que la gente vaya en avión para una reunión de 2 horas haciendo un montón de kilómetros y emitiendo un montón de CO2 cuando a lo mejor lo puede hacer teletrabajando con una de estas aplicaciones que hay? Muchos de esos viajes no tienen sentido y realmente habría que hacer una planificación mejor y, por ejemplo, pues viajes que se hacen ahora en avión y que pueden hacerse con una alternativa ferroviaria, no sé, Madrid-Barcelona, por ejemplo, pues hay que dar prioridad al transporte por ferrocarril en ese caso, ¿no? En Francia hay una medida en ese sentido, ¿no? Por ley. Entonces eso también se tendría que hacer aquí en España. Y con respecto al transporte marítimo, pues hay muchas maneras. Bueno, evidentemente barcos eléctricos puede haber, barcos eléctricos porque, bueno, pueden acumular grandes baterías o pueden tener un sistema híbrido con una célula de combustible de hidrógeno verde y un motor eléctrico, y ya hay ferries en ese sentido en los países nórdicos que están funcionando en modo eléctrico, pero claro, para distancias cortas. Si hablamos de viajes tipo, Singapur, Rotterdam, un transporte de mercancías, al final vas a tener que necesitar un electrocombustible, un combustible de cero emisiones, aunque hay medidas para reducir el consumo, por ejemplo, la reducción de velocidad, el apoyo eólico, también existen tecnologías para pueden reducir un cierto porcentaje el consumo de combustible de un barco y así se reducen las emisiones, pero al final para estos grandes viajes transoceánicos necesitarás pues un combustible de cero emisiones, que puede ser el hidrógeno o puede ser derivado de hidrógeno como el amoníaco verde o el electrometanol, que es por ejemplo por el que ha apostado Maersk, esta compañía, la gran compañía, una de las grandes compañías de portacontenedores, ¿no? Esto se puede hacer. Ahora, el problema es que ahora mismo encontramos también que algunos sectores
Y en este caso pues debemos criticar al Ministerio de Transporte, que está secuestrado por el lobby del gas natural. Entonces se está fomentando, incluso en la Ley de Movilidad Sostenible, el anteproyecto, se está fomentando el uso del gas natural licuado para el transporte marítimo cuando es un gas fósil que tiene un efecto de calentamiento global superior incluso a los combustibles fósiles convencionales, y no hay ni siquiera en esa ley un objetivo, un porcentaje para, por ejemplo, el 2030 y años siguientes, para permitir el despliegue de estos combustibles cero emisiones. Por lo tanto, vemos que hay alternativas, pero hay un secuestro de las administraciones, en este caso el Ministerio de Transporte, por determinados lobbies, que en este caso el lobby gasista. Natalia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo de la aviación sobre todo, pero bueno, sobre lo que tú lo No, quieres. ha sido una explicación magnífica. Entonces, solo quiero incidir en lo de la gestión de la demanda. Venimos de la experiencia que hemos acumulado con la pandemia, entonces, como bien explicaba Carlos, a lo mejor racionalizar los viajes, las reuniones, todo lo que pueda ser desplazamientos que puedan evitarse va a ser muy importante. Y luego incidir en que, por ejemplo, en el sector de la aviación hay iniciativas, por ejemplo, en Airbus, para que el hidrógeno verde en 2030-2040 haya ya motores que utilicen el hidrógeno verde para funcionar, vamos. Entonces, hay hambre de que esto ocurra, porque va a tener que ser, o sea, no se van a poder quedar atrás. Entonces, quiero mandar un mensaje optimista, que estamos en plena revolución tecnológica, entonces creo que avanzamos casi diariamente, entonces estoy convencida de que se conseguirá. En ese sentido, por añadir una pequeña cosa, claro, la gestión de la demanda, la racionalización de los viajes es la necesidad que tenemos que hacer ahora en el tema de transporte aéreo, y eso se contradice con los proyectos de ampliación de aeropuertos que también promueve el Ministerio de Transporte. Entonces, a ver, queremos descarbonizar la economía, está secuestrada por tantos sectores, pero la Administración también tiene que salir de esos lobbies que les están secuestrando y apostar por las medidas realmente eficaces, porque si no, podemos estar tomando medidas, la Administración en concreto, puede estar tomando medidas totalmente contradictorias, ¿no? Mientras se intenta avanzar en un determinado sector, en otro sector se están tomando medidas que retrasan la descarbonización. Eso también, que hay que pedir coherencia a la Administración y que realmente pues apueste por las medidas más eficientes que permitan la descarbonización lo antes posible y de la forma más sostenible posible. Tu turno, Asunta, que estabas ahí. No, es que me ha hecho gracia el comentario de Natalia del mensaje optimista. Yo voy a dar el mensaje escéptico. ¿Por qué? Porque, a ver, empiezo por la aviación. Es el niño mimado o el niño bonito, como lo queráis decir, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el sector más subvencionado de todos. No paga impuesto de hidrocarburos. Aquí todos pagamos impuesto de hidrocarburos. La aviación no paga impuesto de hidrocarburos. El queroseno está exento de pagar esos impuestos. No paga IVA. Las compañías aéreas reciben muchas ayudas, lo vimos en la salida de la pandemia. ¿Cuál fue el sector que hubo debate por si se le tenía que ayudar o no se le tenía que ayudar económicamente? El sector de la aviación, ¿no? Por tanto, es un sector tremendamente subvencionado y encima no paga impuestos. Y dices, bueno, ahora se está empezando con el CO2. Bueno, la mitad de las emisiones continúan siendo gratuitas. Por tanto, es un sector que o empezamos primero a ponerle los mismos impuestos que a los demás, no más, los mismos que a los demás, o va a costar mucho que se mueva. Y de hecho, la gente más joven, que, mira, es el ejemplo de mi hija, ¿no? 19 años. Barcelona-Murcia, en avión. Digo, pero ¿cómo vas en avión hasta Murcia? ¿Pero que te has vuelto estás tonta o qué? Es que es mucho más barato. ¿Pero cómo que es más barato ir en avión hasta Murcia que ir en tren? Pues bueno, pues porque el tren paga una electricidad que sí que paga impuestos, porque paga taxas por ocupación de vías, y en cambio el avión no paga nada de todo eso, con lo cual nos encontramos que es más barato ir en avión hasta Murcia que no en tren. Bueno, pues esos contrasentidos, hasta que no los arreglemos, ¿cómo vamos a incorporar tecnologías que son muchísimo más caras? Porque hablamos de los combustibles, el electroqueroseno, esto es carísimo, que nadie se equivoque, es carísimo. Pues ¿cómo vamos a poner esos combustibles tan caros si ya partimos de un sector que no paga ni siquiera impuestos de hidrocarburos? Ya no hablo de por contaminar, ¿eh? El sector naval, peor. El sector naval es el que utiliza el combustible más sucio de todos. Es decir, no puede haber un combustible más sucio. ¿Por qué? Precio. Es un tema de precios. No es porque quieran contaminar más que el resto, es que es más barato. Entonces,
Carlos, hablabas del gas natural licuado, ¿no? Bueno, es que lo cierto es que hasta hace 5 o 6 años esa parecía la mejor solución. Pero era una mejor solución que ya venía de 10 y 15 años atrás. Pues bueno, la realidad es que, si no voy errada en los números, de 70.000 barcos navieros que hay en el mundo, solo 500 se han gasificado. ¿Por qué? Pues porque el gas es más caro que los quitranes y fueles que utilizan los barcos. Por tanto, dices, ¿cómo vamos a ir todavía a un combustible mucho más caro que eso, ¿no? Hablamos de hidrógeno. Bueno, que nadie se equivoque. Nadie hace aquí un agujero y sale hidrógeno, ¿eh? Aunque dicen es el elemento más abundante, y ya, pero siempre está en alguna molécula puñetera. Nunca está solo el hidrógeno. Y hay que romper moléculas. Y romper moléculas es energía. Energía que es cara. Por tanto, es un combustible que va a ser caro. Entonces dices, ¿cómo hago ese cambio cuando en realidad se está utilizando lo más barato de todos? Entonces dices, esto tiene que ser, bueno, pues no hacemos nada. No. Es que esto es como en todas partes. Si todos queremos entrar por la misma puerta en el mismo momento, no vamos a pasar. Nos vamos a colapsar y no vamos a pasar. Pues unos van antes que otros. Y hay que empezar, y yo no diría ni ordenada ni gradualmente, sino por aquello que hoy es viable, factible y económicamente al mismo nivel si no se hacen ayudas ficticias a la parte de los combustibles fósiles. Y por eso soy escéptica, porque son dos sectores. Uno, porque parte de unos precios tan bajos en el combustible, y el otro, porque está tan subvencionado, que hasta que estas dos cosas no se anivelen, luego hablaremos pues, del resto, ¿no? Pero claro, plantearse sustituir quitranes por hidrógeno verde, bueno, claro, esto es que es hablar de 0 a 1000, ¿no? Y por tanto aquí se hablarán de muchas cosas, pero al final donde hay que meterse es en los costes de estas tecnologías, de estos combustibles, y empezar a poner una fiscalidad de verdad por contaminar. Por ejemplo, en el caso de Barcelona tenemos un impuesto a la aviación por los óxidos de nitrógeno. Costó muchísimo poner ese impuesto, pero al final lo conseguimos porque era una contaminación local, y como era una contaminación local podíamos poner un impuesto local. Hubo demandas de las compañías de aviación de todo el mundo, ¿eh? Esto es un impuesto local y punto. Bueno, en cambio, por impuesto, digamos, global, no fue posible. El global tienes que ir pues a entenderte con todo el mundo. Por tanto, digo que es súper complejo. Por lo que o empezamos a nivelar estos aspectos, o incluso me atrevería más, el concepto que antes también se comentaba, ¿no? Esa transición, esa justicia social, ¿no? ¿Dónde está la justicia social en incrementar o poner más impuestos a los combustibles fósiles para la automoción, porque contaminan, cuando a la vez subvencionamos la aviación? ¿Dónde está esa transición justa, ¿no? Porque es evidente que quien va en avión normalmente tiene un mayor poder adquisitivo que no el que necesita entrar cada día a la ciudad con un coche viejo que todavía contamina y que no tiene una alternativa de transporte público. Entonces, todos esos temas yo creo que hacen que la aviación necesita una reflexión profunda. Y lo primero es que empiece a pagar por contaminar. Y luego hablaremos de qué podemos hacer, porque si no paga por contaminar... Carlos levantaba la mano. Nos queda muy poquito, pero... Sí, totalmente de acuerdo con eso, y en ese sentido hay que decir que hasta ahora, por ejemplo, el transporte marítimo no pagaba por las emisiones de CO2. Es decir, cualquier viaje que se hiciera en barco para transportar cualquier tipo de mercancía, por ejemplo, las emisiones no se pagaban. Ahora la Unión Europea ha metido el transporte marítimo en el sistema de mercado de emisiones y ahora sí que van a tener que pagar. Va a tener que pagar el 100% del CO2 que emita, bueno, el CO2 y los demás gases de efecto invernadero, pero también se logra meter los otros, el metano, etcétera, en los transportes que se hagan dentro de aguas europeas, y pagará el 50% del CO2 que emita en cualquier viaje que entre o salga de un puerto europeo. Y eso es muy importante, porque eso va a ponerle precio a esos combustibles tan sucios, como decía Asunta, que no pagaban nada hasta ahora, y los encarecerá. Y es la única manera, internalizando estos costes medioambientales, el coste climático que tiene este tipo de transportes, que los electrocombustibles, que efectivamente pues son muy caros, pues puedan implementarse, pueda haber un despliegue suficiente, ¿no? Pero volviendo a lo que hemos hablado anteriormente, estos van a ser más caros. Entonces hay que centrarlos, el uso de estos electrocombustibles, en los sectores que no puedan descarbonizarse mediante la electrificación. Y por eso el transporte por carretera se tiene que electrificar, porque es la única manera de lograr hacerlo más barato, más eficiente en coste y de luego más sostenible. Si es con energías renovables, por supuesto.
Si me permites, Claro. un apunte muy rápido. Cuando hablabas del cambio modal entre el vuelo y el tren, aquí quiero hacer un llamamiento a que la competencia funciona. Es decir, el tren es más caro que el avión. Ahora se ha demostrado en las rutas en las que se ha introducido la competencia, los precios se han bajado. Entonces, agilizar este proceso en todas las rutas principales que tienen conexión también aérea, creo que ayudaría mucho a favorecer este cambio modal al tren, por ejemplo. Pues aquí lo vamos a dejar porque estamos prácticamente fuera de tiempo. Quiero agradecer a las tres, que hayáis estado con nosotros viendo estas recetas para intentar que la descarbonización no se vea cooptada por los combustibles fósiles. Repito, a Assumpta Farran, que es la directora general de Energía del Gobierno de Cataluña, a Carlos Bravo, representante de Transport and Environment aquí en España, y Natalia Collado, la economista investigadora de ESADE ECPOL. Muchas gracias y gracias a todos los que nos han estado viendo y los desde casa y aquí. Muchas gracias. Creo que ha sido una jornada especialmente interesante. Hemos tenido el privilegio de escuchar a unos invitados que nos han dejado un montón de información interesante. Laurence Tubiana empezaba esta mañana convocando a los ciudadanos para que se conviertan en militantes, que a su vez convoquen a otros ciudadanos para que se conviertan en militantes y hacer así una cadena que consiga concienciar a todo el mundo de que